Imagina que estás frente a un océano de hierba que se ondula con el viento. De pronto, el suelo tiembla como un tambor de guerra. Un triceratops adulto irrumpe a toda velocidad por las llanuras abiertas. Sobre su lomo, se arquean 3 cuernos afilados, listos para atravesar a cualquier enemigo que se atreva a plantarle cara. En su mundo, solo hay una criatura digna de llamarse rival: el temible Tyrannosaurus Rex. Pero lo que estás a punto de presenciar va más allá de la imaginación. No es uno, ni dos. Es toda una manada de Tyrannosaurus Rex cerrando el cerco, atrapando al Triceratops sin salida posible. La presa está desesperada, incapaz de encontrar una grieta por la que escapar. Un solo T-Rex basta para sembrar el terror. Ahora piensa qué ocurriría si esa especie feroz cazara en grupo. Para el ecosistema del Cretácico, sería una pesadilla de proporciones inimaginables. Antes de seguir viajando por este mundo prehistórico, ¿tú qué opinas? ¿Crees que un Triceratops podría enfrentarse a una manada de T-Rex? Déjanos un like y te leemos en los comentarios. Y si te gustan estas historias, suscríbete para acompañarnos en este viaje. Para quienes no estén familiarizados con los periodos geológicos, el Cretácico tardío representa el capítulo final de una de las eras más fascinantes de la historia de nuestro planeta, la era de los dinosaurios. Este periodo comenzó aproximadamente hace 145 millones de años y se extendió hasta hace 66 millones de años. Fue una época de intensos cambios climáticos, de florecimiento biológico y de dominio absoluto de estos gigantes prehistóricos sobre la Tierra. Pero también marcó el principio del fin. Porque al cierre de este periodo ocurrió uno de los eventos más dramáticos y definitivos que conocemos: el impacto de un asteroide de aproximadamente 10 a 12 kilómetros de diámetro en la región que hoy conocemos como la península de Yucatán en México. Este suceso liberó una energía equivalente a más de 1000 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima, desatando incendios globales, tsunamis colosales y una nube de polvo que cubrió el cielo durante meses. Así fue como terminó, no solo el Cretácico, sino también el reinado de los dinosaurios sobre la Tierra. Durante los últimos millones de años del periodo Cretácico, el territorio que hoy conocemos como Norteamérica era un escenario profundamente distinto al actual. No era una sola masa continental continua, sino una región dividida por un vasto mar interior que se extendía desde el Golfo de México hasta el Ártico, creando un mosaico de ecosistemas vibrantes y extremos. En el oeste, donde reinaba el imponente Tyrannosaurus Rex, el paisaje estaba dominado por una mezcla de deltas fluviales de dimensiones colosales, extensos humedales y bosques que parecían infinitos. En lugar de los árboles modernos, la vegetación estaba compuesta principalmente por coníferas altísimas, helechos arborescentes que formaban una densa cobertura vegetal, y los primeros indicios de praderas primitivas de tonos verdes intensos. La atmósfera era densa, con una humedad constante que envolvía todo, alimentada por un clima cálido que apenas conocía estaciones frías. Este entorno rebosaba de vida, proporcionando alimento en abundancia y refugio ideal para los grandes herbívoros como el Triceratops, el Edmontosaurus y otros gigantes que recorrían estas tierras con calma majestuosa. Era un ecosistema en equilibrio, complejo, fértil y perfecto, para que la vida floreciera a una escala titánica. El Tyrannosaurus Rex reinaba en ese mundo. Fue el depredador más icónico del Cretácico tardío. Medía más de 39 pies de largo, alcanzaba casi 13 pies de altura a la altura de las caderas y podía pesar hasta 89 toneladas, situándose entre los mayores carnívoros terrestres que jamás existieron. Sus dientes, de hasta 1 pie de longitud, tenían forma cónica y eran gruesos y robustos, como cuchillos hechos para partir huesos. Su mordida era absolutamente descomunal. Estimaciones científicas sitúan su fuerza entre 35.000 y 57.000 newtons, suficiente para triturar el fémur de un gran herbívoro de un solo bocado. Y aunque su cuerpo imponía por volumen, el T-Rex podía moverse a una velocidad de entre 20 y 25 kilómetros por hora, lo bastante rápido para lanzar ataques explosivos. No era el más veloz, pero la combinación de mordida, masa y resistencia lo convertía en un depredador brutal como pocos. Los herbívoros eran su reserva de energía, el eslabón más suculento de una cadena alimentaria en cuyo vértice se sentaba con autoridad absoluta. En medio de esas vastas extensiones verdes, uno de los gigantes más imponentes del Cretácico tardío se movía con la fuerza de una máquina viviente, el Triceratops. Este coloso herbívoro podía alcanzar un peso cercano a las 22.000 libras, es decir, alrededor de 10 toneladas métricas. Su silueta era inconfundible. Alzaba su enorme cráneo, uno de los más grandes conocidos entre los animales terrestres, con una estructura ósea que le daba una apariencia tan majestuosa como intimidante. 3 cuernos se proyectaban desde su rostro con una precisión letal, 2 sobre los ojos, largos y curvados hacia adelante.
y uno más corto sobre el hocico, todos superando los 3 pies de longitud, es decir, más de 1 metro cada uno. Estos cuernos no eran solo herramientas de defensa, sino auténticas armas, como lanzas afiladas talladas por la evolución durante millones de años. En combinación con un escudo óseo que protegía su cuello, el Triceratops no era una presa fácil. Más bien, era como un carro de combate blindado de carne y hueso, perfectamente capaz de enfrentar incluso al depredador más temido de su tiempo, el Tyrannosaurus Rex. Cualquier amenaza que se atreviera a acercarse tenía que estar dispuesta a enfrentar una fuerza descomunal y una defensa feroz. En las zonas más densas de la vegetación, bajo la sombra de árboles bajos y helechos gigantes, avanzaba lentamente una criatura que parecía esculpida para la defensa, el Ankylosaurus. Este impresionante herbívoro era una masa viviente de músculo y armadura. Su cuerpo entero estaba recubierto por una coraza natural formada por placas óseas gruesas llamadas osteodermos, que se entrelazaban como un mosaico de escudos, protegiéndolo desde el cuello hasta la cola. Su espalda arqueada, cubierta por estas estructuras resistentes, daba la impresión de una fortaleza ambulante, impenetrable incluso para los depredadores más agresivos. Pero su defensa no terminaba allí. En el extremo de su cola, este animal portaba su arma más temida, una enorme maza ósea, de forma redondeada y textura densa, que podía pesar varias decenas de kilogramos. Esta formidable herramienta no era decorativa, servía para atacar con precisión y potencia. Un solo golpe bien dirigido era capaz de fracturar huesos con facilidad, e incluso romper la pelvis de un carnívoro que se atreviera a acercarse demasiado. En esencia, el Ankylosaurus era como un tanque prehistórico, diseñado no para huir, sino para resistir y contraatacar con una fuerza demoledora. A la distancia, bajo la bruma cálida del horizonte Cretácico, se podían distinguir enormes concentraciones de Edmontosaurus, conocidos comúnmente como los picos de pato por la forma distintiva de sus hocicos aplanados. Estas criaturas, aunque carentes de cuernos intimidantes o armaduras defensivas, compensaban su fragilidad individual con una estrategia colectiva ancestral, el poder del grupo. Se desplazaban en manadas que parecían no tener fin, como un río viviente que avanzaba sin cesar sobre la pradera. Cientos, tal vez miles de individuos marchaban juntos, formando una muralla orgánica de cuerpos masivos, sincronizados en movimiento y alerta constante. Eran animales de temperamento tranquilo, herbívoros de gran tamaño que podían alcanzar más de 12 metros de longitud y un peso de hasta 4 toneladas. Pero no eran indefensos. Su verdadera fuerza era la cooperación. Frente a esta marea viviente, incluso el más temido de los depredadores del Cretácico, el Tyrannosaurus Rex, debía pensárselo 2 veces antes de atacar. Una manada organizada podía rodear, empujar o incluso pisotear a un intruso. En un instante, el papel de cazador podía invertirse, convirtiendo al depredador en víctima. Y aunque no existen pruebas definitivas de que los tiranosaurios cazaran en grupos coordinados, la mera posibilidad resulta escalofriante. Si estos colosos carnívoros hubieran aprendido a actuar como los lobos o los leones actuales, colaborando, flanqueando y emboscando en manada, el equilibrio de poder habría cambiado por completo. Para los grandes herbívoros del Cretácico no habría existido refugio seguro. Estaríamos hablando, sin exagerar, de la peor pesadilla que la naturaleza podría haber concebido. Durante décadas, al T-Rex se le dibujó como un depredador solitario que dominaba por su cuenta las grandes llanuras. Sin embargo, hallazgos de las últimas décadas sugieren algo distinto. En Montana se descubrió un lecho de huesos, una fosa fósil con varios individuos de T-Rex enterrados juntos. Esto no es habitual, ya que los grandes depredadores rara vez mueren en grupo si de verdad viven aislados. En Canadá, enormes rastros fosilizados en sedimentos revelan que varios tiranosaurios se desplazaron lado a lado, en la misma dirección. Incluso en esqueletos de presas se han identificado marcas de dientes de múltiples individuos, lo que indica que más de un T-Rex pudo participar en el festín. ¿Fue simple carroñeo oportunista o una señal de estructura social y caza coordinada? La respuesta sigue abierta, pero el panorama que pintan estos hallazgos es el de una vida social más compleja de lo que imaginábamos. La caza en grupo no era ajena al mundo de los dinosaurios. Un ejemplo clásico es Deinonychus, un raptor de unos 10 pies de longitud con garras en forma de hoz en los dedos de los pies. Se han encontrado numerosos fósiles de Tenontosaurus, un herbívoro mayor que Deinonychus, asociados a restos de varios individuos de este depredador. De ahí surge la idea de que, en lugar de cazar en solitario, cooperaban y coordinaban ataques contra presas mucho más grandes que ellos. La imagen de un grupo de raptores hostigando por todos los flancos mientras otros saltan al lomo de la presa se ha convertido en un emblema de la caza en manada entre los terópodos. Y no termina ahí. El Allosaurus, gran depredador del Jurásico,
también pudo usar estrategias similares. Aunque no existe una prueba absoluta, muchos esqueletos de saurópodos, auténticas torres vivientes, de más de 65 pies, muestran señales de ataques desde varios ángulos. Eso respalda el escenario de grupos de allosaurios coordinándose para abatir presas demasiado grandes para un solo individuo. Evidencias fósiles de yacimientos, como la cantera Cleveland Lloyd, en Utah, refuerzan la hipótesis de que se reunían y quizá cazaban en conjunto. Si estas especies, más pequeñas o de tamaño comparable, desarrollaron comportamientos coordinados para aumentar sus posibilidades, ¿por qué no podría haberlo hecho el T-Rex, con su olfato excepcional, su gran agudeza sensorial y su fuerza superior? Ahora imagina tomar ese poder individual, la fuerza descomunal, la mandíbula capaz de triturar huesos, la presencia intimidante del Tyrannosaurus Rex, y multiplicarlo por la inteligencia de la organización. Lo que antes era una amenaza solitaria se convertiría en una fuerza imparable. Incluso los gigantes mejor protegidos del Cretácico, como el Triceratops con su armazón de cuernos, o el Ankylosaurus con su blindaje natural y su maza devastadora, podrían verse superados. Hasta las vastas manadas de Edmontosaurus, cuyo único recurso era la seguridad en los números, caerían presas del pánico. Porque un solo tiranosaurio imponía respeto. Su mera aparición podía alterar por completo la dinámica de un ecosistema. Pero si actuaban en grupo, si existía algún tipo de cooperación táctica entre ellos, la historia sería otra. Entonces, la caza dejaba de ser un duelo directo para convertirse en una operación precisa. Uno de ellos avanzaría primero, hostigando, provocando, empujando a la manada a moverse con prisa y sin rumbo. Mientras tanto, otros miembros del grupo se desplegarían con rapidez, formando un arco, cerrando los flancos, bloqueando las rutas de escape. Era una táctica que recuerda a la de los lobos en una persecución de alces, a la estrategia de los leones cuando acorralan gacelas, o incluso al método de caza en grupo de ciertos tiburones que coordinan ataques desde diferentes ángulos. No tenemos pruebas concluyentes de que los tiranosaurios cazaran así. Pero si en algún momento de la evolución desarrollaron un nivel básico de colaboración, aunque fuera rudimentaria, entonces cualquier herbívoro, sin importar su tamaño o defensa, habría estado en desventaja. La presa, por colosal que fuera, ya no tendría un margen real para escapar. Ante una fuerza así, el destino estaba casi sellado. Cuando la fuerza bruta se organiza bajo una estrategia, el T-Rex dejaría de ser un oportunista para transformarse en una máquina de cazar casi perfecta. Pero la naturaleza es equilibrio. Un T-Rex solitario ya ejercía una presión enorme, aunque limitada por presas bien defendidas. Si cazaran en manada, la tasa de éxito se dispararía y el balance se desmoronaría. Las poblaciones de herbívoros caerían en picado, lo que, por ironía, terminaría reduciendo el alimento de los propios depredadores. La cadena trófica se deformaría. Los escalones intermedios desaparecerían poco a poco y todo el sistema se volvería inestable. En lugar de un mundo diverso, las llanuras cretácicas correrían el riesgo de convertirse en un territorio dominado por un superdepredador de caza cooperativa. Cuando un ecosistema se ve sometido a presiones extremas, la evolución responde con urgencia. La lucha por la supervivencia se acelera y las especies que no se adaptan desaparecen. En un escenario donde la amenaza era constante, los grandes herbívoros del Cretácico habrían tenido que evolucionar casi a la carrera. El Triceratops, por ejemplo, podría haber desarrollado cuernos aún más largos, más afilados, o con formas más agresivas para intimidar o repeler ataques con mayor eficacia. El Ankylosaurus, ya cubierto por una armadura impresionante, podría haber reforzado su coraza, haciéndola más densa, más impenetrable, o incluso adaptando su cola para golpear con mayor velocidad y precisión. En el caso de los hadrosaurios, esos pacíficos gigantes de pico de pato, la evolución habría seguido otro camino, el de la inteligencia social. Sus manadas podrían haberse vuelto más organizadas, con movimientos colectivos cada vez más complejos, patrones defensivos más elaborados, e incluso vocalizaciones de advertencia más precisas para coordinar huidas masivas. Todo esto, en teoría, era posible. Pero si el Tyrannosaurus Rex realmente desarrolló la capacidad de cazar en grupo, de aplicar estrategias de cooperación como los depredadores sociales modernos, entonces todas esas posibles respuestas evolutivas habrían resultado insuficientes. El ritmo de adaptación de los herbívoros difícilmente habría igualado la rapidez con que una mente colectiva depredadora podía transformar la dinámica de la caza. En ese escenario alternativo, millones de años antes de la caída del asteroide que marcaría el fin definitivo del Cretácico, algunas de las especies más icónicas del periodo podrían haber desaparecido no por catástrofes climáticas o cósmicas, sino por pura presión ecológica. Una sola innovación: la cooperación entre tiranosaurios.
podría haber sido suficiente para alterar de forma radical el curso de la evolución. Una rama completa del árbol de la vida, rica en diversidad y formas majestuosas, podría haberse marchitado lentamente, empujada hacia la extinción por la aparición de la inteligencia colectiva en el depredador más letal que jamás caminó sobre la Tierra. ¿Y tú, cómo imaginas que habría cambiado todo si los herbívoros hubieran logrado adaptarse aún más rápido? Me encantará leer tus ideas en los comentarios. No olvides dejarnos un like si te gustan estas historias y a suscribirte para no perderte ningún video. Cuando un depredador alcanza la cúspide absoluta del poder en su ecosistema, las fronteras geográficas y ecológicas dejan de ser verdaderas barreras. Se convierten, más bien, en escenarios de expansión. Si el Tyrannosaurus Rex hubiera dominado no solo por su fuerza bruta, sino también por su capacidad para coordinarse y cazar en grupo, su reinado habría sido total. Con la ventaja de la cooperación, este superdepredador habría extendido su presencia mucho más allá de las llanuras costeras y los bordes de los ríos. También habría conquistado territorios más complejos, como las selvas densas, los valles encharcados o incluso las zonas boscosas donde la visibilidad y el espacio eran limitados. Allí, su supremacía no se limitaría a cazar grandes herbívoros. También habría aprovechado cualquier oportunidad para carroñear, desplazando a otros depredadores de menor tamaño y reclamando cada recurso disponible. Desde devorar un Edmontosaurus enfermo hasta robar los restos de una presa abatida por un rival más pequeño, ningún fragmento de carne escaparía a su control. Dominaba cada nivel de la cadena alimentaria, no solo como cazador activo, sino también como consumidor oportunista, lo que le permitía sostener su energía sin necesidad de arriesgarse constantemente en combates. En este escenario, los dromeosáuridos, los rápidos y ágiles parientes de las aves, como el famoso velociraptor, quedarían marginados, forzados a adaptarse a presas pequeñas, a cazar en la sombra o a desarrollar hábitos nocturnos para evitar la competencia directa. Habrían sido empujados hacia nichos ecológicos secundarios. La diversidad carnívora del Cretácico, que una vez floreció en muchas formas y tamaños, habría quedado eclipsada por la sombra del T-Rex. Todo el continente, o al menos una vasta porción del mismo, se habría convertido en un verdadero imperio bajo su dominio. Un imperio sin rival, sin fronteras reales, sostenido por el músculo, el instinto y la colaboración. Pero incluso los imperios más poderosos están a merced del cosmos. Y así, esta era dorada del depredador supremo habría llegado a su fin no por la competencia, ni por la escasez, sino por un acto ciego del destino. Una roca gigantesca surcando el espacio, impactando la Tierra con furia incalculable, y borrando en cuestión de días millones de años de evolución. Queda una pregunta clave. ¿Tenía el T-Rex la inteligencia necesaria para coordinar tácticas? Durante mucho tiempo se le pintó como una máquina que confiaba más en la fuerza bruta que en la estrategia. Sin embargo, nuevas miradas apuntan a otra dimensión. Su cerebro, en particular las regiones olfativas y visuales, estaba más desarrollado que en muchos otros terópodos de su época. Eso sugiere una gran capacidad para percibir el entorno y quizá comunicarse con sonidos o gestos. Los indicios fósiles de desplazamientos conjuntos apuntan a una organización social más compleja de lo que se pensaba. Si eran capaces de dividir roles durante la caza, entonces no solo el músculo, sino la mente colectiva explicaría su dominio, del mismo modo que lobos, leones o delfines logran imponerse hoy. Si el T-Rex cazó en manada, el equilibrio ecológico pudo cambiar en tan solo unas cuantas generaciones. Gigantes como Triceratops o Ankylosaurus, antes protegidos por armas defensivas, pasarían a ser presas frecuentes. Sus poblaciones caerían con rapidez, desencadenando reacciones en cadena. Herbívoros menores como Edmontosaurus o Pachycephalosaurus soportarían una presión extrema, obligados a migrar, reproducirse más deprisa o afrontar la extinción prematura. En ese escenario, en unos pocos millones de años el ecosistema cretácico se simplificaría, perdería diversidad y el dominio del superdepredador cooperativo sería casi absoluto. Imagina ahora un amanecer brumoso sobre un bosque bajo del Cretácico. La luz tenue se filtra entre copas ancestrales y dibuja brillos sobre el suelo húmedo. Un grupo de anquilosaurios, tanques vivientes de hasta 6 toneladas, ramonea hojas sin prisa. La armadura ósea de sus lomos reluce con el rocío como si fuera acero antiguo. La calma dura un suspiro. Un rugido de T-Rex corta la mañana como un rayo. Desde lo profundo surge una sombra colosal. Luego otra. Y otra más. Hasta que una manada de 5 tiranosaurios emerge al unísono. No atacan de inmediato. Se mueven en sincronía, cerrando el cerco como guerreros entrenados. Los anquilosaurios activan su modo de defensa. Sus mazas caudales,
con decenas de kilogramos, zumban en el aire y revientan troncos, levantando astillas, polvo y piedra. La manada mantiene la distancia segura. Retrocede, rodea y espera. Todo el bosque contiene la respiración. Gruñidos graves se mezclan con el jadeo de los herbívoros. Llega el instante decisivo. Un anquilosaurio resbala en el barro húmedo, su coraza se inclina y deja un flanco expuesto. Dos T-Rex irrumpen como máquinas de caza. Sus dientes de unas 12 pulgadas se hunden en carne y hueso. La mordida atraviesa tendones y rompe fibras como si fueran cuerdas. El crujido de los huesos quiebra el silencio y se funde con los rugidos de victoria. El anquilosaurio contraataca a ciegas, agita la cola en un último intento y por fin se desploma. La fortaleza viviente, que parecía invencible, cae, convertida en prueba del poder abrumador de la caza en manada. En la naturaleza de hoy, el trabajo en grupo es la llave del éxito para muchos carnívoros. Los lobos grises hostigan a sus presas a larga distancia y se relevan para agotarlas. Las leonas diseñan formaciones precisas y desvían a la presa hacia emboscadas preparadas. Hay tiburones, como los grandes blancos, que en ocasiones cooperan, separan grupos de crías de cetáceos y aíslan a los individuos más débiles. Todos esos ejemplos demuestran que la inteligencia colectiva multiplica la fuerza individual muchas veces. Si el T-Rex se comportó de manera similar, sería una versión amplificada, 10 veces más contundente, una auténtica pesadilla para cada herbívoro de su tiempo. Aunque la imagen de varios Tyrannosaurus Rex coordinándose para cazar como un escuadrón letal resulta fascinante, muchos científicos se muestran cautelosos al interpretarla de forma literal. La presencia de múltiples ejemplares fósiles en un mismo yacimiento no constituye una prueba concluyente de comportamiento cooperativo. Existen otras explicaciones plausibles. Una de las más aceptadas sugiere que, más que una manada organizada para la caza, lo que presenciamos podría ser una unidad familiar. Quizás una pareja adulta acompañada por crías o juveniles de diferentes edades. Esta hipótesis encuentra respaldo en el análisis de ciertos fósiles que revelan tasas de crecimiento extremadamente rápidas en los ejemplares jóvenes de T-Rex. En pocos años, estos juveniles pasaban de tamaños modestos a convertirse en verdaderos colosos. Un ritmo de desarrollo tan acelerado implica una fase temprana de vulnerabilidad, durante la cual vivir cerca de los padres habría ofrecido ventajas clave: protección ante otros depredadores, acceso a restos de comida, e incluso la oportunidad de observar y aprender comportamientos de caza de primera mano. De ser así, la escena cambia por completo. En lugar de un ejército organizado por la muerte, lo que estaríamos viendo es algo más cercano al instinto parental. Un grupo social basado en el aprendizaje, la protección mutua y la transmisión de habilidades. Un entorno donde los adultos cazan y los jóvenes observan, practican, y poco a poco desarrollan las herramientas necesarias para convertirse en cazadores autónomos. Así, la supuesta manada de tiranosaurios no sería una fuerza bélica en busca de víctimas, sino una familia prehistórica donde cada rugido y cada movimiento forman parte de una lección silenciosa en el arte de sobrevivir. Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro impactó la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán. Fue un evento tan violento que marcó el fin abrupto de la era de los dinosaurios. El mundo se sumió en un invierno global, los cielos se oscurecieron, las temperaturas descendieron drásticamente, y la fotosíntesis se detuvo casi por completo. Sin plantas, los grandes herbívoros no tardaron en colapsar, y con ellos, los ecosistemas enteros que habían prosperado durante millones de años. Pero ahora imagina un escenario alternativo. Supón que, antes de esa catástrofe cósmica, el Tyrannosaurus Rex ya hubiera desarrollado una estructura social basada en la cooperación. En lugar de individuos solitarios compitiendo por restos, habría grupos familiares organizados, capaces de coordinarse, compartir recursos y resistir juntos. En un entorno devastado, donde la comida se volvió escasa y cada día era una lucha por sobrevivir, esta capacidad de actuar como un colectivo habría sido una ventaja evolutiva crucial. Mientras los herbívoros caían rápidamente, los tiranosaurios que cazaban, o al menos carroñeaban, habrían podido aprovechar cada cadáver con eficiencia absoluta. Rasgarían carne, partirían huesos, devorarían tendones y órganos, hasta agotar cada recurso de los cuerpos colosales que yacían en el paisaje moribundo. Podrían haber racionado alimento, protegido a los juveniles y extendido su supervivencia más allá de lo que cualquier depredador solitario habría logrado. Tal vez, en los días finales del Cretácico, cuando el mundo ya se desmoronaba en frío y silencio, fueron ellos, esos últimos clanes cooperativos de T-Rex, quienes resistieron más tiempo, no como los reyes indiscutibles de un imperio vivo, sino como los testigos silenciosos de una era que moría. Y así, quizás los últimos rugidos no se extinguieron en medio del caos del impacto, sino mucho después, en la oscuridad de un mundo vacío,
donde el tirano cazador se convirtió en el último eco de un pasado perdido. Si en algún momento de su historia evolutiva el Tyrannosaurus Rex desarrolló la capacidad de cazar en grupo, las consecuencias habrían sido devastadoras mucho antes del impacto del famoso asteroide. La roca del cielo, conocida como el impacto de Chicxulub, pudo haber sido solo el acto final de una tragedia ecológica que ya venía gestándose millones de años atrás. Porque un depredador con poder físico extremo, inteligencia suficiente para cooperar y una presencia dominante en múltiples hábitats no solo caza, sino que transforma el entorno a su paso. Durante ese largo reinado previo a la extinción masiva, es posible que algunas poblaciones locales de grandes herbívoros hayan desaparecido sin necesidad de un cataclismo externo. El Triceratops, a pesar de sus defensas imponentes, el Ankylosaurus, con su armadura casi impenetrable, y el Edmontosaurus, confiado en la seguridad de la multitud, podrían haber sido empujados al límite en ciertas regiones. No porque fuesen débiles, sino porque la presión de caza habría superado cualquier ritmo posible de adaptación. En zonas donde los tiranosaurios cazaban de forma organizada y constante, estos gigantes pacíficos tal vez no tuvieron oportunidad de evolucionar lo suficientemente rápido. Esa presión selectiva sin precedentes, constante, dirigida, implacable, pudo haber vaciado ecosistemas enteros de su megafauna herbívora. En ese escenario alternativo, el impacto de Chicxulub no habría llegado a destruir un mundo estable, sino a rematar un equilibrio que ya se encontraba tambaleante. El dominio total del T-Rex habría actuado como una fuerza silenciosa, pero efectiva de desequilibrio ecológico, debilitando la diversidad, reduciendo la resiliencia del sistema y dejando tras de sí un ecosistema menos preparado para resistir una catástrofe global. Así, el asteroide no habría sido el causante absoluto de la extinción, sino el golpe final sobre una Tierra que ya había empezado a ceder ante el peso del tirano. Por eso, a pesar de décadas de investigaciones y descubrimientos, el debate sigue más vivo que nunca. El Tyrannosaurus Rex, lejos de ser una figura cerrada en los libros de historia natural, continúa desafiando nuestra comprensión. Algunos paleontólogos, basándose en yacimientos donde se han encontrado múltiples esqueletos de tiranosaurios junto con huellas fosilizadas que sugieren movimiento paralelo, defienden la hipótesis de que estos animales no solo se desplazaban en grupo, sino que incluso podrían haber cazado de forma cooperativa. Para ellos, estas señales son más que simples coincidencias. Son fragmentos de un comportamiento social más complejo de lo que jamás imaginamos en un superdepredador del Mesozoico. Pero otros expertos insisten en la necesidad de cautela. Argumentan que esas evidencias, aunque intrigantes, siguen siendo indirectas. Es posible, dicen, que los tiranosaurios encontrados juntos murieran por causas externas, como inundaciones repentinas, sequías extremas o trampas naturales, y no por haber convivido como grupo social. En este marco, la acumulación de restos no sería prueba de vida en manada, sino de muerte colectiva. También se plantea otra posibilidad intermedia, que se reunieran ocasionalmente para alimentarse de carroña, al igual que hacen hoy algunas especies de tiburones. En estos casos, varios individuos pueden coincidir sobre un cadáver sin necesidad de una estructura social estable ni de cooperación activa en la caza. Este tira y afloja entre lo que el registro fósil sugiere y lo que realmente puede afirmarse con certeza convierte al T-Rex en el protagonista de una de las discusiones más apasionantes de la paleontología moderna. Es un ejemplo perfecto de cómo, incluso con tecnologías avanzadas y décadas de estudio, el pasado de la Tierra sigue lleno de misterios. El T-Rex, más de 66 millones de años después de su extinción, continúa rugiendo. No en los bosques del Cretácico, sino en los pasillos de los museos, en los congresos científicos y en la imaginación colectiva de la humanidad. Aunque jamás lo sepamos con certeza, el escenario hipotético de tiranosaurios cazando en manada nos persigue por lo verosímil y aterrador. Imagina esas mandíbulas colosales, la mordida más poderosa de la historia natural, unidas a un cuerpo musculado de varias toneladas y, por encima de todo, a la inteligencia colectiva. Si la naturaleza hubiese permitido esa combinación, el T-Rex no habría sido solo el rey de su tiempo, sino un tirano absoluto sin rival. Y la pregunta sigue resonando hoy. ¿Hemos descubierto apenas una fracción del verdadero poder del depredador más célebre de todos los tiempos? ¿Qué piensas? ¿Es cierto o es solo una leyenda más de la era de los dinosaurios? El Tyrannosaurus ya fue el soberano de su era. Si supo cooperar, el planeta entero pudo rozar la idea de un imperio T-Rex. Aún así, su destino quedó sellado por un asteroide. Ni el más fuerte escapa al gran pulso del cosmos. Las leyes de la evolución y la dureza de la naturaleza sostienen el equilibrio de la Tierra. Ese, al final, es el verdadero gobernante.
Si esta historia te ha hecho imaginar mundos que quizá existieron, dale a me gusta para que siga creando más viajes como este. Y cuéntame en los comentarios qué otras criaturas, épocas o misterios te gustaría explorar. Si aún no te has suscrito, este es el mejor momento para unirte y seguir descubriendo juntos los secretos del pasado.